Bien amigos, la encuestadora GfK publicó ayer domingo su último estudio de opinión pública nacional y urbana. Hay varios cuadros que vale la pena revisar para entender lo que está ocurriendo en el país. Acá hay una primera pregunta, hay un primer cuadro. Dice, ¿quién considera usted que está realmente más preocupado en trabajar por resolver los problemas en el país? ¿Quién considera usted que está realmente más preocupado en trabajar por resolver los problemas en el país? ¿El gobierno o los partidos de oposición? Interesante, miren, el gobierno tiene 26% y la oposición 36%. O sea que la percepción del público es que la oposición está trabajando mejor, está más enfocada en los temas. Ahora, lo que se ha visto en general es un gobierno más preocupado, sobre todo por defender a la señora Heredia. No ha habido iniciativas, planes, propuestas, ni nada, solo blindaje y confrontación. Ahí está el resultado. Ustedes ven con claridad que la gente piensa que quien está más preocupado en resolver los problemas del país es la oposición. El gobierno 26%, la oposición 36%. Interesante este primer cuadro. Veamos el segundo cuadro, que tiene que ver con la aprobación del presidente de la República. Esta es la aprobación de la gestión de Ollanta Humala Tazo. La pregunta es, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Ollanta Humala está conduciendo su gobierno? Vemos las dos tendencias que se contraponen, ¿no? Baja la aprobación desde 36 en julio de 2012, baja 32 en el 2013, baja 22 en el 14 y llega a 15 en julio de 2015. Esa es la aprobación, 36, 32, 22 y 15. Y sube la desaprobación desde 55 con lo que comenzó su gobierno al primer año, 61, 72 y 80% como desaprobación. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no? Ahora, yo creo que las respuestas las sabemos todos nosotros, menos el gobierno. Las razones, bueno, yo creo que están bien claras, ¿no? Pero, a ver, digamos las que se nos vienen a la cabeza. La creciente inseguridad ciudadana, la parálisis de la economía en casi todos sus indicadores y, por cierto, la creciente corrupción partiendo de las cúpulas gubernamentales. Ahora, ojalá que los próximos 12 meses estos tres temas que he señalado mejoren por el bien de todos los peruanos. Eso, sin duda, es algo que todos queremos. Ahora, veamos el cuadro 3, que es también bien interesante. Este cuadro 3 es un cuadro que nunca lo había visto yo en una encuesta pasada, pero sí me parece que es interesante comentarlo un poquito más. Dice acá, ¿en cuál de estos gobiernos considera usted que su situación económica estuvo mejor? ¿En cuál de estos gobiernos? Y muestra los últimos gobiernos desde el primero que enseña, que es el de Alan García Pérez, 85-90. Es bien interesante ver esta imagen que tienen las personas, ¿no? El primer gobierno de García recibe la menor calificación y después está el primero de Fujimori, el segundo de Fujimori, está el de Toledo, el segundo de García y el último de Humala. Pero quiero decir unas palabras sobre cada uno de estos porque vale la pena señalarlo, ¿no es cierto? A ver, el primer cuadro, ¿no?, es el de García. La primera persona es la de García, 4%. Es el primer gobierno. Algunos de los que nos ven seguramente no habían nacido. Yo sí recuerdo ese primer gobierno, el gobierno de las colas, de la hiperinflación, del terrorismo y de la corrupción. En una palabra, el gobierno del caos. Esa es la verdad de ese primer gobierno de García Pérez. Ahora, veamos el segundo en la lista, que es el que está más alto en la recordación de las personas. ¿Cuándo estuvo mejor su situación económica? Y es el primer gobierno de Alberto Fujimori, 90-95. Eso es lo que la gente recuerda. En ese gobierno se llevaron a cabo todas las llamadas reformas de primera generación. Todas las famosas reformas llamadas de primera generación, sin las cuales en realidad hubiera sido imposible llegar a donde estamos hoy día. Si algo tenemos que reconocer con claridad todas las personas, es que en ese primer gobierno de Alberto Fujimori se sentaron las bases del país que hoy día tenemos. Ahí están la reforma tributaria, el control estricto del déficit fiscal, que estaba totalmente descontrolado en el gobierno de Alan García.
la independencia del BCR, la promoción de la inversión privada a través de privatizaciones, la reforma del sistema privado de pensiones también, y por supuesto la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional. Todo esto que fueron las reformas de primera generación, que son las bases del país que hoy tenemos, las bases económicas del país que hoy tenemos, se hicieron ahí. En el segundo ya hubo un poco, ¿no? Ya en el segundo gobierno recordamos temas de corrupción y también muy mala la economía. Y después está el gobierno de Toledo, don Alejandro Toledo, 2001-2006. Un gobierno que implementó muchas de las reformas de segunda generación. Se promovió, digamos, las instituciones regulatorias, la descentralización, etc., ¿no? Y Toledo llamó a mucha gente de fuera de su partido. Y muy al margen de las críticas sobre Toledo, la verdad es que construyó equipos de trabajo que trajeron resultados muy importantes. Eso es algo que hay que reconocer también. Y está el segundo gobierno de García después, que fue diferente, ¿no? Ahí los precios ayudaron muchísimo. Hubo un manejo más responsable y en un contexto internacional muy favorable, pero también García supo hacer equipos de trabajo con gente muy variada, pero muy profesional, de gran nivel. Llamó gente muy capacitada para ayudarlo en el gobierno. Eso fue muy interesante. Creo que este es un cuadro interesante que te muestra cómo la gente percibe los últimos, bastantes años en la historia, o décadas en la historia del Perú. Veamos un par de cuadros más. Este que tiene que ver con la intención de voto. Siempre es bueno saber cómo está la cosa. Bueno, ahí vamos. Primero va Keiko, Pedro Pablo, Alan García, Toledo, Acuña, Urresti, Lay, Díez Canseco, Gregorio Santos. Abajo están todavía unos chiquitos. Aquí no ha salido el nombrecito de los pequeños, pero bueno, eso es más o menos como está la cosa el día de hoy. Se mantiene primera Keiko Fujimori y está en segundo lugar Pedro Pablo Kuczynski, García mirándolo de lejos. Un penúltimo cuadro tiene que ver con esta percepción. Interesante este cuadro sobre, tampoco lo había visto antes este cuadro, tiene que ver con cómo es que evalúan a los presidentes del Consejo de Ministros del gobierno de Ollanta-Humala. ¿Quiénes han sido los mejores o los peores? Y ahí está un poquito hacia arriba los más calificados, hacia abajo los menos. Digamos que en último lugar está Óscar Valdés y arriba está Ana Jara, la más dialogante, la más política de todos, sin duda. Salió, defenestrada por el Congreso, pero tuvo un desempeño en la mente de las personas bastante superior a los demás, casi 24%. Muy superior. Muy bien, eso es un poco lo de las encuestas. Ahora vamos a hablar de un último cuadro y les cuento a quién vamos a tener como invitado esta noche. Este cuadrito. ¿Cuáles serían los temas que no deberían faltar en el mensaje presidencial de Fiestas Patrias? ¿Cuáles no deberían faltar? En el primer lugar está la lucha contra la delincuencia. Después está el tema económico, sueldos y salarios, lucha contra la pobreza. Pero el primero es lucha contra la delincuencia. Tema sensible. Yo creo que todos ustedes que ven la televisión estamos bastante preocupados por la seguridad. Ya no podemos ir ni al circo, ni a pasear. En fin, la cosa se ha complicado bastante frente a un gobierno que no encuentra las respuestas a los problemas. Esa es la verdad. Y por eso el día de hoy hemos querido invitar a una persona que está vinculada al campo de la seguridad. En el Perú existe la SNS, la Sociedad Nacional de Seguridad, que es un gremio privado que justamente agrupa a empresas privadas de seguridad. Y esta noche, justamente en virtud de esta, digamos, preocupación latente que tenemos todos los peruanos, hemos invitado a Luis Fischer. Luis Fischer es su presidente, es el presidente de la SNS, y con él vamos a tocar, por cierto, el tema de la seguridad, de la perspectiva de los privados, de las empresas privadas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos, no sé si la palabra es salvaguardar nuestra integridad frente a un Estado que parece no entender lo que está pasando? Hace poco hemos escuchado unas declaraciones de un asesor en seguridad del presidente de la República que dice que las cosas están, al contrario, están mejorando. No sabemos en dónde viven, o en Palacio o cerca de Palacio. No sabemos dónde viven, pero no viven donde vivimos los peruanos, que encontramos y vemos cada día más y más inseguridad. Bien, amigos, regresamos entonces dentro de unos segundos, después de esta pausa comercial, con Luis Fischer, presidente de la Sociedad Nacional de Seguridad, para conversar aquí en Redes y Poder. Permiso.